El cuerpo emocional. Hoy vamos a hablar de lo que es el cuerpo emocional, o sea, que se encuentra dentro de lo que es la dimensión emocional. ¿De qué nos habla este cuerpo? Sobre todo el mensaje principal es que como seres humanos somos seres emocionales, ¿sí? Venimos de generaciones y de una era donde las emociones no tenían lugar, donde expresar nuestras emociones estaba mal, ¿no? Si nos remontamos a nuestra infancia, cuántas veces nos han reprimido, nos han silenciado cuando apenas queríamos llorar, queríamos gritar, queríamos enojarnos, decíamos que teníamos miedo, ¿no? Era como algo totalmente minimizado, que tengamos miedo. Entonces, así fuimos aprendiendo que expresar nuestras emociones o que reconocernos seres emocionales estaba mal. Y obviamente que reprimiendo cada expresión de cada emoción, por más mínima que sea, nos lleva y nos fue llevando poco a poco a que luego en eventos más grandes, que obviamente son experiencias para algunos más grandes, para otros más pequeñas, pero en definitiva son experiencias que, por las cuales la vida nos va enseñando, ¿no? A través del dolor, como son, por ejemplo, una pérdida, ¿no? Una pérdida, un duelo, un aborto, o abusos, violencia. Son experiencias, ¿no? que obviamente nos causan dolor y nos causan emociones. ¿Y qué pasa ahí en esos momentos? Cuando crecimos en un ambiente donde expresar nuestras emociones estaba mal, reprimimos. Y es lo que nos lleva también ante grandes sucesos, ante sucesos de la vida, no saber cómo gestionar esas emociones, no saber cómo darle lugar, cómo canalizarlas, cómo reconocerlas, ¿no? No las reconocemos directamente. Entonces, esto nos lleva a que esas emociones, por más que no se vean, no se van a ningún lado, es lo que yo siempre digo, ¿no? Esas emociones están ahí. Este cuerpo emocional es un cuerpo intangible, es un cuerpo que no se ve, que no se puede tocar, pero que se siente y se siente mucho. Es un cuerpo que se encuentra por encima de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y que este cuerpo emocional tiene una vibración, ¿sí? Que se percibe y se siente. Y este cuerpo emocional tiene un registro, una base, donde registra todas esas emociones que fuimos sintiendo y que no fueron expresadas, que fueron reprimidas. Entonces es como si dijera que este cuerpo emocional es una gran caja donde se van guardando bolsitas con cada emoción que vamos sintiendo, que nos van marcando y que va quedando grabada y que va quedando registrada en ese cuerpo emocional. Entonces, obviamente que este cuerpo emocional y todas estas emociones que no fueron procesadas, expresadas, las vamos llevando, ¿sí? Este cuerpo emocional no tiene edad, ¿sí? Pero tiene mucha memoria. Entonces, por más que nosotros hayamos transitado una situación de niños o de niñas, o hayamos percibido o registrado emociones en esta etapa de nuestra vida, en la adolescencia, quizás en la adultez, y ya seamos mayores, adultos mayores, podemos estar sintiendo, ¿no? La misma emoción que sentimos quizás hace 30, 40, 50 años atrás, de la misma manera y de la misma forma, ¿no? Porque a veces también, si has escuchado y demás, experiencias donde muchas personas han despertado situaciones dolorosas de su vida, quizás 30 o 40 años después, han vuelto a revivir, ¿no? Situaciones dolorosas de su vida o situaciones emocionales fuertes. ¿Por qué? Porque el cuerpo emocional no tiene edad, ¿sí? Entonces, la importancia de aprender a reconocer que somos seres emocionales y que como derecho es importante expresar nuestras emociones, es importante reconocerlas y es importante darle lugar a esa gestión emocional. Es fundamental, ¿sí? Es importante, que es lo que propongo también a través del método de alimentación dimensional. Darle lugar a ese cuerpo emocional, empezar a conocerlo, empezar a saber cuáles son las emociones
que más transito, que más he transitado, que más he sentido, cómo las siento, de qué manera, cómo respondo ante esas emociones, ¿sí? Cómo canalizo esas emociones. ¿Por qué? Porque también tenemos que comprender la gran importancia y la gran relación que tiene con la alimentación este cuerpo emocional. Cuando nosotros estamos en la panza de mamá y estamos alimentándonos de este alimento físico, a la vez, y desde un lugar, esto lo voy a hablar desde un lugar de más científico, digamos, está totalmente comprobado que junto con ese alimento físico ingresan neurotransmisores que nos avisan cómo es el estado emocional de mamá, ¿sí? Si mamá está tranquila, está contenta, está nerviosa, tiene miedo, está enojada. Entonces, ahí vamos comenzando a registrar y vamos comenzando a formar, ¿no?, este vínculo alimento-emoción. Y es ahí donde también, como vamos formando este vínculo, salimos al mundo, empezamos a crecer, empezamos a alimentarnos y vamos haciendo este registro, ¿no?, dependiendo cuánto acceso tenemos a expresar nuestras emociones en nuestro ámbito familiar, en nuestro contexto familiar, cuánto acceso tenemos a aprender a gestionar nuestras emociones. Entonces, estas emociones necesitan una respuesta, o sea, necesitan una forma de poder ser expresadas y canalizadas. Cuando no lo hacemos de una manera sana, en el sentido de darle una respuesta emocional o darle una respuesta la cual necesita esa emoción, por ejemplo, si estoy enojada, poder expresar ese enojo, ¿no?, poder reconocer lo que estoy enojada, que puedo encontrar varias herramientas o se trabajan en base a varias herramientas para poder darle esa respuesta a ese enojo o a una angustia, ¿no?, que en vez de expresarlo, en vez de llorar porque me dijeron que estaba mal llorar, me lo trago, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones es importante y es lo que trabajamos a través del método de alimentación dimensional. ¿Por qué? Porque ahí es donde, en la mayoría de los casos, y sobre todo se ve en situaciones donde se presentan, ¿no?, estos estados físicos de sobrepeso, obesidad o trastornos de alimentación, un cuerpo emocional totalmente reprimido, un cuerpo emocional totalmente cargado y totalmente denso de energía, ¿no? ¿Por qué? Porque un cuerpo emocional que no tuvo lugar a poder expresarse, no tuvo lugar a poder purificarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? En muchos casos, el alimento pasa a cumplir un rol totalmente emocional. ¿Qué quiere decir? Que ante cualquier emoción que se sienta, el alimento cumple esta parte, ¿no?, de ser canal de expresión de esas emociones. Entonces, un enojo, una angustia, una tristeza o un miedo que no se puede expresar, se termina comiendo, ¿no?, se termina tragando con el alimento, ¿sí? O el alimento viene a ser esa parte o esa forma de canalizar esa emoción o todas esas emociones. Sobre todo, por ejemplo, voy a poner este ejemplo porque es muy, muy representativo y en muchos casos sucede, cuando se transitan procesos fuertes como duelos, pérdidas, abortos, abusos, violencia, sucesos fuertes en la vida, muchas veces después comienzan estos aumentos de peso. ¿Por qué? Porque ante una falta de gestión emocional, ante una falta de un sostén, un pilar, un apoyo emocional para poder transitar ese dolor, el alimento pasa a ser un sostén, un apoyo, un refugio, ¿sí? Entonces, con esto quiero dejar claro que este cuerpo emocional es tan necesario y tiene necesidades y es muy importante comenzar a detenernos a ver cómo lo alimentamos y lo nutrimos, cómo lo cuidamos, mucho más que diría hasta de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Porque este cuerpo emocional tiene un gran impacto en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Todo eso que no se procesa, todo eso que no se manifiesta, se termina proyectando en el cuerpo físico como un síntoma o una enfermedad o un estado físico, ¿sí?
un sobrepeso, una obesidad, a un trastorno de alimentación. Entonces, con esto y con este video te invito a la reflexión sobre cómo alimentás y nutrís a tu cuerpo físico. ¿Lo podés ver? ¿Lo reconoces?